Le damos gracias al Señor que una vez más nos concede estar compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar, a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la bendición, por el privilegio de compartir tu palabra, compartir tu enseñanza y también recibirla. Pedimos el perdón de nuestros pecados, la llenura de tu espíritu, pedimos la fortaleza, la consolación, especialmente de quienes están en tribulaciones, en enfermedad, Señor, en sufrimiento, que tú puedas continuar esa obra maravillosa de formación de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, y aquellos que no te conocen puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Una fe genuina, una fe verdadera, una fe poderosa. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que nos des hambre y sed de ti y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo hambre y sed de ti. Jesucristo, eres tú el anhelo de mi ser. Jesucristo, sin ti nada puedo hacer. Jesucristo, tu rostro anhelo. Tengo hambre y sed de ti. Jesucristo, eres tú el anhelo de mi ser. Jesucristo, sin ti nada puedo hacer. Jesucristo, tu rostro anhelo. Queremos contemplarte, Señor, queremos ver tu hermosura, queremos aprender de ti. Oh, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que tu espíritu nos llene, Señor, que nos sensibilices a la voz de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces hablando acerca de la importancia de la Biblia, y en esta reunión virtual estaremos hablando de la utilidad de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan útil la palabra del Señor? Pues precisamente como lo dice la palabra, ¿verdad? Para poder beneficiar, ¿verdad? Es útil porque beneficia nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, y entonces tiene una aplicación tremenda, una profundidad, tiene vida la palabra del Señor. La primera cosa que podemos encontrar de los beneficios en cuanto a la utilidad de la palabra del Señor es que es útil para regenerar al ser humano. La regeneración
es una transformación interna que ocurre en la persona cuando el Espíritu Santo viene a morar al corazón y Él pone la semilla, su presencia en el corazón y entonces ocurre la vida. Jesucristo, cuando hablaba con Nicodemo, le decía, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces ya habiendo dejado él su palabra, y bueno, habiendo sido escrita desde Génesis y en los tiempos aún de Jesús y posteriores a él, se completó ese canon bíblico y entonces ahí está concentrado el Evangelio. Entonces, esta palabra es una semilla que al ser fecundada por el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Encontrándonos muertos, ¿verdad? A causa del pecado, necesitábamos nacer a una vida nueva, pero nuestro corazón duro y orgulloso la rechazaba hasta que un día, por gracia, el Señor, en una forma maravillosa y merecida, como dice la Escritura, según el puro afecto de su voluntad, porque él así lo quiso, ¿verdad? Porque así le plugo en su corazón, sin que mediara ninguna obra o condición humana, cambió nuestro corazón. Un corazón que era de piedra, un corazón que estaba muerto, en un corazón de carne, quitando esa dureza y esa resistencia que no nos permitía recibir esa palabra, esa bendita palabra que nos era anunciada por el Evangelio. No sé si usted que ya conoce al Señor puede recordar cuando le hablaban del Señor y usted rechazaba esa palabra. Yo recuerdo algunas hermanas de nuestra iglesia que hubo veces que hasta cambiaban de calle o daban la vuelta a la cuadra por no encontrarse con la persona que les estaba invitando a una reunión cristiana o queriendo compartirles el Evangelio. Pero cuando a Dios le place y toca el corazón, de repente uno puede decir, me cansé de que me invitaran y fui, o me aburrí de que tanto que me hablaban, ¿verdad? Y hasta puse atención para dejar a la persona satisfecha, ¿verdad? O me daba pena de que tanto insistía, pero en realidad es el poder de Dios, del Espíritu Santo, que utilizó esa palabra y encontró cabida por gracia en el corazón, aún esa recepción, aún esa respuesta es dada por Dios, ¿verdad? Y como decía en Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, obrando en forma soberana, causó que aquella palabra que antes rechazábamos pudiera producir el don de la fe, a través del cual depositamos nuestra confianza en el Salvador y su obra completa. Entonces, Él hizo una obra completa en nosotros por aquella cruz, por aquel sacrificio que Cristo realizó a nuestro favor. Y en Efesios 2, versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bendición! Esta palabra nos impartió la fe necesaria para la salvación, ¿verdad? Por eso se habla de la gracia soberana de Dios, la fe salvadora que arrastra, la fe que eh, el Evangelio, ¿verdad? Pone esa fe que nos atrae al Señor y produce entonces, ¿verdad? A cuando antes
tal vez rechazábamos ese evangelio, al contrario, ¿verdad? Impartió esa fe, pudimos creer, y entonces es necesario, es importante hacer ver que esta fe no pudimos producirla nosotros por nuestro propio esfuerzo, sino que, como dice el versículo, es don de Dios. Es regalo, es una cosa que otorga Dios para que nosotros podamos echar mano de ella y confiar en el Señor. Entonces, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser y ante la iluminación de su gloria, pudimos creer. Es importante hacer ver que esta fe no pudimos producirla nosotros mismos, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queda claro que la salvación es una obra entera y total de la gracia de Dios, en la cual no intervienen las obras o las decisiones humanas, sino más bien la obra soberana de Dios, de su Santo Espíritu, de su palabra, para que nadie pueda jactarse de la misma, y toda la gloria le sea dada al Señor. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Primicia quiere decir los primeros frutos, ¿verdad? En el caso de los siervos de Dios, los mismos apóstoles fueron primicias porque fueron los primeros creyentes. Y nosotros también, por esa palabra que fue siendo predicada y compartida de generación en generación, llegó hasta nuestros oídos y también produce la fe salvadora. Primera Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué bendición entonces que Dios nos ha concedido ser nacidos de nuevo, aquellos que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido por esa regeneración, por ese nuevo nacimiento que Él produce, al venir el Evangelio a nuestros oídos. El Evangelio entonces viene de la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces, por eso decían los cristianos antiguos, soli deo gloria. ¿Qué quiere decir? Soli deo gloria, que la gloria le pertenece solo a Dios. La gloria de la salvación entonces no es para aquel que dice yo. Bueno, hay una terminología dentro del pueblo evangélico que dice cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, cambió mi vida, y hice esto, hice aquí, hice allá. Pero definitivamente debería de ser o es cuando Dios convirtió mi corazón, cuando Dios me transformó, cuando Dios visitó mi vida con la fe salvadora. Veamos entonces que también la palabra de Dios es útil para vivificar al creyente. La palabra de Dios imparte vida al corazón del creyente. Esto implica que no solamente nos provee de conocimiento de la persona y voluntad de nuestro Dios, sino que su palabra imparte vida espiritual al ser iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, esa vida nos sostiene, esa vida produce que podamos conocer a la persona de Dios cada día más, ¿verdad? Porque cuando estamos muertos, no nos interesa Dios. ¿Qué pasa cuando una persona está muerta espiritualmente? Dice, el colocho me oye. Y cuando las cosas le salen mal, se enoja con Dios, levanta su puño contra él. Pero cuando el Señor viene a morar al corazón, entonces la vida adquiere sentido, la persona entonces tiene conocimiento de Dios, pero también de su voluntad. Aprende a escuchar, a recibir esa palabra de Dios para ir creciendo, para ir caminando, iluminado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? A fin de aprovechar al máximo sus beneficios, es muy conveniente que oremos antes y durante la lectura
de la palabra de Dios, de la Biblia. Necesitamos tomar los textos y aplicarlos a nuestros corazones con oración y súplica en el Espíritu, suplicando en nuestros corazones a Dios, diciendo, háblame, Señor, así como decía Samuelito, ¿verdad? Cuando estaba pequeñito, habla Jehová, porque tu siervo oye. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Salmo 119:50 dice, esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Salmo 119:93, nunca jamás me olvidaré de tus enseñanzas, porque con ellas me has vivificado. Señor, nos guarde del intelectualismo, de la erudición seca y falta de vida, del venir a su palabra por simple curiosidad o como algunos dicen por cultura general. Hay personas que son hasta ateas, ¿verdad? Y ellos han leído la Biblia y critican muchas historias o algunas, ¿verdad? Porque en realidad los que son escépticos y ateos en realidad no leen toda la Biblia, sino que solo ciertos pasajes en donde ellos consideran que son cruciales como para decir Dios no existe, o como para decir, miren, la Biblia tiene errores y tiene cosas feas, ¿verdad? O bueno, puede ser que alguien haya leído y que haya sido, como decimos en la escuela, ¿verdad? Pasé de noche, pero cualquier razón que no sea encontrarnos con el autor para conocerle, pues no tiene lugar, ¿verdad? Sino que debe ser para conocerle y ser confrontados, tanto en nuestra pecaminosidad, en nuestra necesidad de Dios, como también para anhelar conocer más a ese Dios maravilloso. Los puritanos fueron un grupo de personas que se considera que las escrituras fueron pieza fundamental en su ejemplo de avivamiento. Para los puritanos la Biblia era en verdad la posesión más preciosa en la vida que en el mundo podría permitirse. Su convicción más profunda era que la reverencia a Dios significaba reverencia por las escrituras. Servir a Dios significaba obediencia a las escrituras. Por lo tanto, para su mente no podía darse un insulto mayor al Creador que rechazar su palabra escrita. Y por el contrario, no podía haber un acto de reverencia más elevado que apreciarla, estudiarla con detenimiento y luego, por supuesto, vivirla, practicarla y enseñarla a otros. Entonces fue un grupo de personas ejemplares en la historia, ¿verdad? Los puritanos, su modelo de vida, de vivencia, de comunidades, como ellos encarnaron, ¿verdad? Esa palabra de Dios y la apreciaron tanto de manera que fueron transformados y ayudaron a la transformación de muchas otras personas. Se considera esto un avivamiento en el tiempo de los puritanos. La palabra de Dios también es útil para convertir el alma. Sabemos nosotros que el ser humano está compuesto por la parte material y la parte inmaterial. Y algunos eruditos bíblicos, algunos teólogos, consideran que la parte espiritual, ¿verdad?, es de dos aspectos. Por un lado, el espíritu, que es la parte que se comunica con Dios, y el alma, que es lo que tiene que ver con el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Pero en realidad, solo Dios sabe, ¿verdad?, si son dos partes o si solo es una, la parte inmaterial, porque algunos argumentan que el espíritu está muerto, ¿verdad? Y cuando Dios viene y resucita la parte espiritual, entonces ya el hombre está completo, ¿verdad? Pero sea como fuere, nuestras vidas, a pesar de haber experimentado la regeneración,
traen muchos remanentes de corrupción que el pecado dejó en nosotros, y es por esa razón que necesitamos de la suficiencia del poder de la palabra de Dios. Quiere decir que la conversión es un acto de Dios, pero también hay un proceso de transformación, ¿verdad? De quitar esos remanentes de pecado que vienen en nosotros, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto. Y entonces, por eso necesitamos el poder de la palabra de Dios para cambiar esas cosas que hay dentro de nosotros. Algunos le llaman a esto arrastres del pasado, ¿verdad? Arrastres de nuestra cultura, arrastres de nuestras costumbres familiares. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios sirve para transformar nuestro ser interno, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Veamos también que la palabra de Dios es útil para santificar. La palabra de Dios nos declara que sin santidad nadie verá al Señor, lo cual implica que una vida no regenerada no conoce a Dios por estar muerta en sus delitos y pecados, y solamente a través del nuevo nacimiento una persona puede conocer personalmente al Dios tres veces santo e iniciar una vida que experimenta todo un proceso de santificación. Entonces, la santidad posicional es algo que nos ha sido dado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y en el momento de la regeneración se aplica a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nosotros ante Dios nos vemos santos, o sea, Dios nos ve santos porque nos ve por medio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo la santificación es un proceso, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida en esta tierra, porque quiere decir que Dios comenzó la obra, y como dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero la idea es que el creyente va creciendo en santidad, se va apartando del pecado, va venciendo las tentaciones, va pareciéndose cada vez más a Cristo, y entonces esa es la voluntad de Dios para nosotros. En dicho proceso realizado por gracia de Dios y también con la participación del creyente, el proceso de santificación, cada vez más abandonamos la vida de pecado y somos transformados gradualmente a la imagen de Cristo, ¿verdad? Una de las partes que corresponde al creyente es buscar y exponerse a los medios de gracia. Y uno de los medios de gracia es la palabra de Dios, la Biblia, la cual obra la santidad profundamente en el ser humano. La palabra de Dios, cuando penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, nos convence, nos convierte, nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los preceptos de Dios, cuáles son los mandatos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, somos convencidos, somos transformados, somos santificados. Hay un misionero que se llamaba Harold Waldish, un evangelista a Jamaica y las Indias Occidentales. Él solía llevar a sus jóvenes discípulos a un arroyo que bajaba de la montaña, y entonces tomaba una piedrecita del fondo del arroyo y decía: vean lo limpia y lisa que es esta piedrecita, porque nunca sale del agua purificadora del arroyo, que la mantiene limpia. De la misma manera, ustedes deben vivir la palabra de Dios y permitir que la Biblia, que ella, como un manantial, como un río, los limpie momento a momento. Y usted se ha fijado que los ríos tienen muchas piedras, y las piedras que están expuestas a la corriente del agua nunca tienen púas.
a menos que haya alguien que haya pasado así a un momento de quiebre de esa piedra, pero normalmente las piedras son redonditas y son lisas, ¿verdad? Y entonces decía el hermano Harold Wildfish que así cada uno de los discípulos debe de permanecer en esa fuente, en ese río que es el Señor, para cada día, ¿verdad?, estar siendo limpiados por la palabra. Y en Juan 17:17 decía Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el Salmo 119:9 decía el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, aún el joven puede cambiar, puede ser santo, porque yo le digo a los jóvenes de nuestra iglesia que es impactante cuando una persona adulta busca a Dios y es un ejemplo de entrega al Señor, ¿verdad? De consagración, de santificación. Pero es todavía más impactante un joven entregado al Señor, cuya vida está apartada del pecado y está dedicado al Señor, ¿verdad? Es todavía un mejor, un más poderoso testimonio, porque aquí dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y entonces dice más adelante, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Veamos también que la palabra de Dios es útil para producir fe, ¿verdad? La fe en la vida de los hijos de Dios, ¿verdad? La fe ha sido identificada o definida como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en la vida de los hijos de Dios es valiosísima. Por medio de la fe es que llegamos a experimentar una vida de dependencia en Dios. La fe destruye nuestro orgullo, ya que la persona de fe llega a la convicción que él es incapaz, pero puede depender de la grandeza, de la fidelidad de Dios que ilumina su corazón a través de las sagradas escrituras. Entonces, ¿qué es la fe? Dice en Hebreos, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es como cuando dice la escritura ahí mismo en Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. O en otras escrituras dicen como viendo al invisible. Entonces, es tremendo porque probablemente le decía a la esposa de Abraham, ¿verdad? Mira, ¿y para dónde vamos? Yo no sé, le dice, Dios me ha llamado. Dios me dijo que caminara, ¿verdad? Pero ¿en qué dirección? No sé, hay que seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, pero qué lindo es porque normalmente uno está acostumbrado a tomar decisiones, uno está acostumbrado a decir, ¿verdad? Yo voy a dominar mi vida, voy a guiar mis pasos, voy a guiar mis pensamientos, ¿verdad? Voy a tomar las mejores decisiones, pero qué tremendo es cuando la fe es depositarse en el Señor, depositar nuestras decisiones en el Señor y depender del Señor. La palabra de Dios es única, es la única capaz de producir una fe auténtica, ¿verdad? Está también el aspecto de la fe salvadora, la fe que produce salvación, pero también la fe tiene que ver con el seguir a Dios, seguir al Señor, depender de Él cada día. Juan 20:31 decía Cristo, pero estas cosas, decía Juan acerca de las cosas que se habían escrito acerca de Jesús, ¿verdad? De su evangelio. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la importancia de la fe para tener vida en Cristo, pero también la importancia de que creamos en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que necesitamos depender de Él cada día en nuestra vida. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Eso le enfatizamos, ¿verdad? Tanto a personas que tal vez están en vicios y entonces no se mira que ellos tengan cambio, ¿verdad? Pero solo Dios sabe qué estará haciendo en sus mentes, en sus corazones, y que un día esa palabra va a transformar, va a llegar al punto de producir la fe salvadora y va a regenerar esa vida. No, no lo sabemos. Pero qué lindo es cuando estamos en acceso a la palabra de Dios. Nuestros oídos están recibiendo la palabra de Dios. Útil también para aprender obediencia y humildad. Los remanentes de corrupción en el cristiano causan que su corazón sea un verdadero campo de batalla. El enemigo más mortal del creyente es el orgullo, ya que el mismo es la esencia misma del pecado, y el orgullo que hace rechaza a Dios. El orgullo nos engaña haciéndonos pensar que somos capaces. El orgullo nos hace independientes, como veíamos en la importancia de la fe. El orgullo nos hace independientes y rebeldes, ¿verdad? Y como decimos en buen salvadoreño, este macho es mi mula y aunque me bote, y solamente un corazón humillado es capaz de obedecer. Solamente un corazón que ha reconocido autoridad sobre su vida y aprecia esa autoridad y ama esa autoridad es capaz de obedecer. La palabra de Dios confronta el orgullo, ya que nos muestra la grandeza de nuestro Dios. La humildad es una virtud casi desconocida en estos tiempos, ya que la realidad de la misma únicamente puede ser producida por la palabra de Dios, la que al mostrarnos la santidad de Dios nos hace temblar ante la majestad de nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces eso constriñe nuestro corazón. Por ejemplo, Isaías cuando vio esa visión del Dios Todopoderoso, ¿qué dijo? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Y entonces él esperaba que en ese momento iba a caer muerto y eliminado delante de Dios. Pero gracias a Dios que él envió a un serafín, ¿verdad? Que tomó unas tenazas y simbolizando el sacrificio de Cristo, le puso un carbón encendido y le dijo, esto quitó tu culpa y es limpiada tu culpa y limpia tu pecado. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a quién, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, Dios aprecia cuando nosotros apreciamos su palabra, valga la redundancia. Pero Dios aprecia aquel corazón que se humilla, que tiembla y que reconoce la gran santidad de Dios, la pureza de Dios, la dignidad de Dios, y que uno pues es malvado, ¿verdad? Y uno es mal pensado, uno tiene cosas que no le agradan a Dios. Y poder, imagínense, tomar un libro tan santo, ¿verdad? Pero dice que a Dios le agrada esa actitud. Al que es pobre y humilde de espíritu, y que, ¿qué más dice? Que tiembla ante mi palabra. Cuando Dios designaba un rey para su pueblo, recordemos en el tiempo, ¿verdad? De los reyes de Israel, desde Saúl en adelante, Dios le daba prescripciones y mandamientos específicos. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, 18 al 20 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está en cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, mire, el mandato de Dios para cada rey que era nombrado, que era ungido para dirigir el pueblo del Señor, el pueblo de Israel,
y que después llegó a ser dos reinos, ¿verdad? El del norte y el del sur. Pero el Señor mandaba que ese rey hiciera una copia, ¿verdad? Del original, o sea, copiado del original, porque recordemos que así se hacía en la Biblia, perdón, las escrituras en aquel tiempo. Y entonces dice, el propósito era que él aprendiera a temer a Jehová, a guardar esas palabras de la ley, ponerlas por obra, y dice, esto servirá para que no se enaltezca su corazón, o sea, para que reconozca a Dios sobre su vida. Que no le vaya a pasar como Nabucodonosor, ¿verdad? Que decía y se paseaba, habiéndosele dicho, ¿verdad? Que se humillara, él se paseaba y decía, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, con la grandeza de mi majestad. Y entonces dice que en ese momento Dios envió juicio sobre su vida y quedó como un animal comiendo hierba. Entonces Dios quería evitar para sus siervos, los reyes en Israel, ese orgullo por medio de tener una copia de su palabra y que ellos estuvieran en acceso a ella. Y entonces también la palabra de Dios es útil para crecer y ser edificados en la fe. El crecimiento espiritual es vital, ¿verdad? En la vida del cristiano, cuando no ha habido crecimiento espiritual, los creyentes han sido víctimas del engaño doctrinal y sus vidas no han reflejado la transformación de carácter de dicho crecimiento que éste trae a la vida del cristiano. Así como el desarrollo de un niño, la buena instrucción será vital para su desarrollo, así lo será en el creyente la palabra de Dios. Tenemos la vida de este hermano que se llamaba Jonathan Edwards, que fue un gran ejemplo de santificación y de vida de transformación ante el Señor. Cuando George Whitefield llegó a Northampton, dice la historia, que Jonathan Edwards no cesó de llorar en todo el sermón que este hombre predicaba. Entre las resoluciones de Edwards se encuentra la siguiente, y él escribía sus resoluciones y decía, estudiar las escrituras, resuelvo estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y frecuentemente como pueda, de tal manera que pueda encontrar y sencillamente percibir en mí el crecimiento en el conocimiento de ellas. Qué ejemplo más tremendo, ¿verdad? Y esto lo hacía él, ¿verdad? Todas las cosas que él se proponía con la ayuda del Señor, las hacía. El momento más peligroso en la vida de un cristiano, ¿cuándo es? Cuando deje de tener hambre por la palabra de Dios. Y la mejor vida de un creyente será cuando su corazón la anhele como un bebé recién nacido. En 1 Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Martín Lutero decía, no puede ser de otra forma porque las escrituras son divinas, en ellas Dios habla y son su palabra. Oír o leer las escrituras es nada menos que oír a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué tremendo. Y dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y dar herencia entre todos los santificados. Todos estos versículos nos hablan de la importancia, de la relevancia, de la divinidad en la palabra de Dios, de cómo Dios nos ha dado su palabra para que podamos enseñar y aprender
para redarguir, ¿verdad? O sea, hacer entender que somos pecadores, hacernos entender aquellas cosas que no están bien delante de Dios para cambiar, para corregirnos, ¿verdad? Esas cosas que no están bien, enderezar nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras veredas, para instruir en justicia, aprender a ser justos, abandonar la injusticia. Y entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bendición, qué tesoro es la palabra de Dios, qué útil es este libro santo que el Señor nos ha concedido. Qué bendición es poder tener una Biblia para lograr conocer a Dios, para que esta palabra se haga vida en nosotros, para que hayan transformaciones y cambios para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a apreciarla cada día más y a procurar vivirla sobre todo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es tan útil para nosotros. Concédenos considerar esa grandeza, esa maravilla, esa importancia. Concédenos amar tu palabra, desearla como niño recién nacido, Señor. Perdónanos cuando sencillamente no dedicamos tiempo para ella, para leerla, para estudiarla, para atesorarla. Perdónanos cuando no estamos tratando de practicarla, Señor. Cambia nuestra vida. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo suplicamos y te agradecemos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente.